Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos estado teniendo problemas técnicos. No hay manera de poder transmitir, así que si usted está viendo la enseñanza, usted va a ver la enseñanza más tarde. Entonces no se preocupe, no es que no transmitimos, sino que no hubo transmisión porque no se ha podido. Pero eso no nos va eso no va a interrumpir que demos la enseñanza. Ahorita aproximadamente son las 7:20, he estado luchando ahí para ver si venía señal y no ha venido señal, no se ha podido, pero vamos a darle enseñanza y cuando usted esté viendo lo va a ver más tarde. Pero sí, es decir, si en el momento que usted lo buscó fue porque hubo un problema técnico. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el profeta Sofonías. Amén. Así que quiero que por favor me acompañe al libro de Sofonías 1. Capítulo 1, son 3 capítulos. Vamos a estudiar ahora quién era Sofonías, cuál es la razón, por qué de la profecía que él da, cuál es la razón por la cual el Señor le dio esta profecía a él, ¿verdad? Amén. Y mire, increíble, hemos tenido problemas de transmisión, problemas con el sonido, pero el Señor que nos dé la paz para poder dar la enseñanza. Dice la palabra, Sofonías 1:1. Solo ese vamos a leer para orar. Palabra de Jehová vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, gracias porque es una oportunidad más en la cual podemos abrir las Escrituras y hablar de ti. Señor, por las peticiones de mis hermanos, tú las conoces. Señor, hoy no vamos a leer por tiempo, pero por cada una de las peticiones, por salud, por provisión, peticiones especiales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que Sofonías, su genealogía es la más extensa de la que se menciona en comparación de los demás profetas. De 8 de los profetas no se da ninguna genealogía: Daniel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo y Malaquías. En la genealogía de 6 profetas solamente se menciona el nombre de su padre: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Jonás. O sea, Joel y Jonás. Y en la genealogía de Sofonías se extiende hasta su tatarabuelo, porque aquí lo dice, ¿verdad? Uno llamado Ezequías. Entonces, la literatura hebraica tiene una norma, y esta norma es que la genealogía sirve para establecer el derecho de la persona para la adquisición de poder, propiedad o posición social. Por tanto, se establece que el tal Ezequías que se menciona en la familia de Sofonías tuvo que haber sido una persona de mucha importancia. Esto se cree, o que lo más probable se refiere al rey Ezequías. Fue el tatarabuelo de Sofonías, quien reinó desde el 715 hasta el 689 a.C. E intentó hacer, él intentó hacer reformas religiosas importantes en el culto y en la práctica de Israel. Fíjese que tener un antepasado tan distinguido daría más autoridad a la predicación
de Sofonías. Eso es lo que se cree, ¿verdad? O lo que se estimaba o de la manera en que se tomaba. Y aún más indicará que ser reformador, pero hablando desde este punto de cambiar las cosas, amén, de reformar, de arreglar todo lo malo que estaba, era una tradición familiar. Ahora, podemos decir que su voz era una voz de la realeza, porque su abuelo, su tatarabuelo había sido rey, y por lo tanto la gente prestó atención. Incluso el uso de un culto hebreo y elegante, además de lo que podemos encontrar en este libro, indican que Sofonías era miembro de la alta sociedad política y religiosa de Jerusalén, pero era un profeta, era muy diferente a los demás. Él estaba convencido que había que hacer una reforma al estilo de Deuteronomio y que era urgente. Bueno, hablo de una reforma, ya lo vamos a ver, es el hecho de las contaminaciones que habían dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Había que hacer una reforma porque Israel se había vuelto idólatra, había que cambiar eso. Y entonces, y tal vez había llegado a una decadencia de la sociedad judía y que probablemente podría ser demasiado tarde para esperarla. Entonces, otro aspecto de su genealogía es que él tenía que tener una descendencia africana. ¿Por qué razón? Porque lo dice en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. En hebreo bíblico y en el hebreo moderno, Cusi significa africano. Se emplea para describir a la gente de Egipto y especialmente a los de las regiones del Valle del Nilo y muy al sur. Se recuerda el problema que hubo, el desacuerdo que hubo entre María, porque el desacuerdo lo tenía María con la mujer que había tomado Moisés, ¿verdad? La mujer cusita. Entonces se cree que él venía de una descendencia africana, tal vez en algún familiar, no sé si la madre, la abuela, no le puedo decir qué, pero tenía esta descendencia. ¿Por qué razón? Porque durante el reinado de Ezequías, de su tatarabuelo, hubieron alianzas políticas y militares con la dinastía cusita que gobernó Egipto en aquel entonces. Amén. Entonces probablemente tenía alguna descendencia y decían, Sofonías el cusita o Sofonías hijo de Cusi. Amén. Hijo de Cusi. Hijo de Gedalías, hijo de Amarías, etc. No voy a entrar más en eso porque solo es un dato el que estamos dando. Amén. Estoy dando esto y... Entonces, ahora, ¿qué significa Sofonías? Sofonías significa protegido por Jehová o tesoro de Jehová. Eso es lo que significa Sofonías. Amén. O Jehová esconde o protege. Amén. Tataranieto del rey Ezequías. Fíjense que Scofield, porque esa es la Biblia que ocupo yo para predicar, y tiene muchas, anotaciones muy buenas. Fíjense que voy a leer lo que la Biblia dice, con el comentario, que el tema dominante de Sofonías es el día de Jehová, un evento futuro que él describe vívidamente. Sofonías usa la expresión el día de Jehová más que cualquier otro profeta, con excepción de Joel, pero le ruega a Judá que busque a Jehová a fin de que sean guardados para el día del enojo de Jehová. Eso está en el 2:3. Amén. Entonces, había una decadencia moral de su tiempo y vio de antemano esta caída, una caída anticipadamente y de Jerusalén, ¿verdad? Y había un juicio tanto para los israelitas como para los gentiles. Amén. Bueno,
Entrando ya de lleno en la palabra, del versículo 2 hasta el versículo 4 del capítulo 2, es decir, ese bloque, ¿verdad? Hay profecías del juicio divino que vendrían sobre Judá y sobre Jerusalén. Ahora, pero del versículo 2 al versículo 6 está el anuncio del juicio de Dios sobre Judá. Acompáñeme a leerlo. Vamos a leer Sofonías 1 del 2 al 6. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Fíjese, es tremendo, ¿verdad? La profecía que da el profeta Sofonías sobre esta situación terrible, increíble, ¿verdad? Fíjese que aquí, sin ningún preámbulo de nada, aquí no hay pueblo de Israel por cuanto has pecado, no, sin ningún preámbulo, sino que va directo. El profeta lanza una palabra, su palabra de juicio, como si fuera un relámpago, es decir, de una sola vez. En el versículo 2 dice que el día de juicio será como un fuego arrasador, que va a consumir o acabar a todos los seres vivientes de la faz de la tierra. En otros aún dicen cultivable, ¿verdad? Y esto no es opinión del profeta, es nada menos que un dicho de Dios. Deme un segundo. Amén. Entonces, es un dicho de Dios. El versículo 3 dice: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces, aquí hay algo muy interesante que indica que la alternativa al diluvio que ocurrió en tiempos de Noé será el fuego universal. Eso está en Génesis del capítulo 6 al 9, ¿verdad? E incluso esto sería peor por una razón, porque también iba a ser peor que el diluvio, porque ahora iba a afectar también toda vida marina, cosa que en el diluvio no afectó. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré los hombres, está hablando de todo, no está diciendo solo sobre una población, sobre un pueblo, no, está hablando de todos. Las aves del cielo y los peces del mar, las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces, recuérdese que el Señor le dio una promesa a Noé en la cual le dice que no iba a volver a inundar la tierra. Amén. No la iba a volver a inundar. Entonces, por eso, como dice segunda epístola de Pedro 3:7, ¿verdad? Que la destrucción sería por fuego. Ahora, los versículos del 4 al 6 dan la sentencia, anuncian los cargos específicos contra Judá y Jerusalén. Aquí hace ya una separación. En el 2 al 3 habla de la tierra, la profecía de destrucción de la tierra. Pero ya en
4 al 6, ya habla específico. Fíjese que dice el 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar, oiga, los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. ¿Qué estaba haciendo Israel? Estaba adorando a Baal y por fuerza tenía que estar ahí a Acera. Nunca se separaron, porque era el culto al hijo y el culto a la madre. Amén. Ahora, habla de el remanente de Baal, los restos del culto de Baal, que hasta ahora Josías fue incapaz de destruir en aquellos lugares apartados. ¿Quién era Baal? Un pequeño recordatorio, era el dios tutelar de los fenicios, y desde el tiempo de los jueces, allá en Jueces 2:13, Israel venía cayendo en la idolatría. Manasés últimamente había colocado este ídolo dentro del mismo templo de Jehová. Segundo libro de Reyes 21:3-7. Josías empezó su reforma en el año 12º de su reinado. Esto está en Segunda de Crónicas 34, del 4 al 8. Y en el 18 lo había completado tanto como le fue posible en el reinado. Ahora, fíjese que hay algo que me llamaba la atención. Y tal vez aquí vamos a tomar un poquito de tiempo, pero quiero no quiero que se me deje pasar por alto. Me llamaba la atención esto. Dice la parte C o la parte última del versículo 4, dice: y los nombres de los ministros idólatras y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Me llamaba la atención qué era esto de ministros idólatras. Algo sucedió que quería saber qué era esto, ¿verdad? Fíjese que hay algo muy interesante. Como recuerde que esto viene de la Biblia, es traducida del hebreo, del arameo y del griego. Amén. En este caso, si no estoy mal, no me voy a confundir, pero es en hebreo, ¿verdad? En hebreo. Entonces, del hebreo, en la traducción del hebreo al español, dice ministros idólatras. Pero fíjese que en la versión, en la King James, o como es conocida, pero fíjese que ahí hay otro nombre. Le voy a leer cómo sería el versículo en la King James, en la versión King James, siempre de Sofonías 1:4, pero ya traducido al español. Estoy traduciendo lo que dice la King James, amén, no del hebreo original, ¿verdad? Para que usted me pueda entender. Dice también: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré el remanente de Baal en este lugar, lo que había quedado. Y oiga, y dice: y el nombre de los Quemarín, en español sería Chemarín, pero en inglés sería Quemarín, con los sacerdotes. Entonces me llamó la atención que eran estos Quemarín, porque en la King James aparece como Quemarín, estoy pronunciándolo en inglés. Si usted lo quiere leer, ¿cómo se dice en español? Sería Chemarín con M al final. Los Quemarín con los sacerdotes. Yo decía, ¿por qué hay una diferencia? Ahora, yo quiero que usted me ponga atención. Fíjese que en inglés sería Quemarín y en español serían camareos. Amén. Esa es la traducción o lo que encontré. Los Quemarín y los camareos. Entonces, que eran sacerdotes del ídolo. Y aquí hay algo muy importante. Estos camareos, ya hablando en español, ¿verdad? Espero no confundirlo. Estos camareos, que
que según sería ministros idólatras, fíjese que eran aquellos que aún no habían alcanzado la edad de la pubertad. Y la edad que está antes de la pubertad, porque la pubertad en los hombres es de 12 a 16 años, se alcanza la pubertad, y en el caso de las niñas es de 10 a 14. Pero se estima que la edad antes de la pubertad es de 6 a 12 años. ¿Ok? Entonces estamos hablando que eran niños que estaban ayudando a los sacerdotes a oficiar el culto de Baal, cosas que el sacerdote necesitaba. Entonces estaban estos camareos, así es el nombre, ¿verdad? Camareos. Y eran niños que ayudaban con el incienso, con otras cosas, en todo lo que el sacerdote necesitaba. Amén. Hay una referencia con respecto a esto en Oseas 10:5. Fíjese que de Josías se dice expresamente en el libro de Segundo Libro de Reyes, porque muchas veces uno dice, ¿de dónde viene el origen de tal cosa? Yo espero que usted entienda a qué me estoy refiriendo. Segundo Libro de Reyes, 23:5. Y ahorita le voy a decir por qué lo estoy tocando. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras. Y allá en Sofonías dice, a los ministros idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, a la luna, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Entonces, en Israel, por favor, yo creo que usted me comprenda esto, en Israel estaban adorando a Baal y ocupaban a niños llamados los camareos, según la versión, según la King James, según el segundo libro de Reyes, sacerdotes idólatras, y aquí se le llama en Sofonías ministros idólatras, niños de 6 a 12 años, que ayudaban a quemar incienso o a las cosas que el sacerdote utilizaba. Usted puede comprender esto al punto de la abominación que había llegado el pueblo de Israel, de que a los niños los ocupaban, los encaminaban, no sé qué palabra decir, los estaban preparando para que adoraran a Baal. Mire qué tremendo. Entonces, por eso vemos que hoy venía el Señor a destruir otra vez o a pasar cuentas con Judá. ¿Cómo era posible tener a niños? ¿Por qué? Porque lo venían preparando para que cuando crecieran conocieran todo el culto a Baal y conocieran todo lo que se hacía, para que después ellos se volvieran ¿qué? Sacerdotes de Baal. O no allá con Eliseo vemos los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera, era encaminar a los niños. Vemos un ejemplo en la Biblia totalmente diferente. Vemos a un Samuel. Oiga, Samuel que lo pidió su madre Ana y a los 7 años lo lleva. ¿Y quién fue Samuel? Fue sacerdote, fue juez, fue profeta. Hoy entiende lo importante que es dedicar a sus hijos para el Señor, enseñarles lo que tienen que hacer. Mire qué increíble. Mire qué increíble esto.
estaban preparando a nuevos sacerdotes para el pecado. Estos no eran de otras naciones, estaban preparando niños. Y fíjese que una de las, y la raíz hebrea de esto significa negro. Entonces, los vestían de negro. Entonces, todos sabían que ese era un camareo y tenía que ser de 6 a 12 años, que andaba quemando incienso. Y se le llama en Reyes sacerdotes idólatras y aquí en Sofonías ministros idólatras. Mire qué increíble. Ministros. Porque déjeme buscar algo rápidamente. No, esto no lo tengo en el bosquejo, así que deme el tiempo, por favor. Fíjese que primer libro de Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel ministraba. Entonces era un ministro, pero todavía no era el sacerdote, pero ministraba. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia ¿de quién? Del sacerdote. Increíble. Yo espero que usted haya podido entender lo que no dije, ¿verdad? O lo que no añadí, porque no es mi punto hablar sobre algo más. Entonces eran vestidos de negro o llevaban señales estampadas en la frente, o significa celosos, es decir, celosos de su adoración al culto de Baal, porque eran idólatras, pero fanáticos, así se consideraban. Amén. Bueno, sigamos con la enseñanza. Ahora, aquí vemos del 4 al 6, como si Israel fuera acusado ante un tribunal y el pueblo está notificado de 3 acusaciones concretas. Primero, idolatría. Aquí vamos a ver las acusaciones. Extenderé mi mano sobre todos los habitantes, sobre Judá, sobre los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Usted ya sabe ahora qué significa. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Yo creo que en la anterior lectura dije el ejército de Jehová. No, oiga. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Entonces, los juicios por los cuales se presenta entre ellos idolatría. Habían cambiado a Dios para adorar a los dioses de la fertilidad de los cananeos. ¿Quién? Baal. El mismo Baal que Elías derrotó en su contienda sobre el monte Carmelo, allá en primer libro de Reyes 18. Segundo, acusación, es el sincretismo. Habían mezclado el culto de Jehová con ritos dedicados a las estrellas y a Moloc, el dios de los amonitas. Esta unión o esta mezcla no era nuevo en Israel. Fíjese que Salomón edificó un altar a ese Dios para satisfacer a sus esposas extranjeras. Primer libro de Reyes 11:5. ¿Qué más? El pueblo pagaba a los sacerdotes de Jehová y al mismo tiempo a los sacerdotes idólatras. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿De dónde eran estos sacerdotes? ¿Eran de otras naciones? No, eran de ahí mismo. Como buenos paganos de todas las épocas, incluyendo la presente, subían a las terrazas para adorar
al sol, la luna y las estrellas. Que fueran judíos no significa que no podían ser paganos. No, claro que sí. Profesaban lealtad a Jehová, pero en la práctica adoraban a dioses paganos. Y la tercera acusación es indiferencia al Dios verdadero. Habían dejado de invocar el nombre de Dios o seguirlo en la vida diaria. ¿Por qué? Porque ya no buscan la voluntad de Dios para sus vidas. En el 1:12 dice: acontecerá en aquel mismo tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Indica que piensan que Dios no se va a molestar por ellos. Creen que no le importa lo que hacen o lo que no hacen. Y entonces el pueblo se había convertido en un pueblo cínico. Y eso es lo que pasa cuando nosotros muchas veces no tenemos el cuidado de entender que un día Dios puede pasar una corrección a nuestras vidas. Amén. Y ahora vemos del 7 al 13 advertencias sobre el día de Jehová. Dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Del 13, pero ya lo vamos a leer. Entonces, este es el segundo mensaje o la segunda proclamación del profeta, que presenta por primera vez el concepto del día venidero de Jehová. Él. Será un tiempo de castigo y destrucción total sobre los desobedientes de Judá y de Jerusalén. El profeta hace 6 afirmaciones sobre ese día. En el versículo 14 habla del día, que el día de Jehová es inminente. En el 15 será un día de terror. En el 17 viene como castigo por el pecado. En el 15 también dice que irá acompañado de convulsiones en la naturaleza, que caerá sobre toda la creación, humanos, hebreos y extranjeros, y también sobre animales, y que solamente un remanente escapará de este juicio. Amén. Solo ellos se gozarán de las glorias de lo que haría el Mesías, o de la edad mesiánica. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué vemos aquí? Sofonías presenta un mensaje en el escenario de un tribunal jurídico. De esta manera es que lo presenta. ¿Por qué? Porque hay cargos contra los acusados y estos se presentan como motivos del castigo inevitable que caerá sobre ellos. Entonces, había un juicio, es como que estamos en un juicio, el Señor es el juez, y se presentan todos los cargos contra Judá, contra Jerusalén. Todo lo que habían ellos hecho. ¿Por qué? Porque hay un énfasis muy claro sobre los pecados de los oficiales y los príncipes. Y esto indica que tuvo fácil entrada al palacio y a las casas de la alta sociedad. Ellos habían permitido esto. Ahora, fue un profeta, Sofonías, que tuvo relaciones sociales importantes en Jerusalén, al que se le dio esta profecía del Señor. Y fíjese que, ¿por qué? Porque también nos habla sobre comerciantes y de la gente obrera de la ciudad. Amén. Entonces, es muy probable que como Isaías, quien vivió 100 años antes que él, era de linaje real y gozaba de suficientes ingresos para mantener el estilo de vida de la clase alta, pero no se olvidó de la situación de los pobres. Esto es algo que hay que valorar mucho en el caso de Sofonías. Se cree que fue casado, pero no habla nada de su esposa, y era normal y esperado que el hombre hebreo se casara, como se ve en los casos de Isaías y Ezequiel. Vamos a ir analizando parte por parte el mensaje. Amén. Versículos del 7 al 9. Calla en la presencia de Jehová el Señor.
¿Qué es lo que pasa cuando entra el juez ante un juicio? Todo mundo se calla y todo mundo se levanta. En el juicio nadie puede hablar si no es que el juez da autorización y manda a callar, etc. Para que usted vaya comprendiendo, ¿verdad? Versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Fíjese, entonces, en la primera parte, que es del 7 al 9, aquí vemos que tuvo que haber sido duro para los oyentes distinguidos escuchar dicha acusación. Dice que Dios va a hacer un gran sacrificio en Jerusalén y que ellos mismos serían las víctimas. Más tarde se verá que los invitados son ciudadanos de las naciones que van a conquistar Judá y Jerusalén. Ahora, nos puede parecer raro que los príncipes y los hijos del rey fueran castigados por emplear vestido extranjero. Sí, pero hay algo muy importante, porque aquí dice, mire, en la última línea del versículo 8, y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Por qué vestido extranjero? Entonces, porque en aquel entonces el vestido o la ropa, bueno, se dice vestido, pero hoy hablemos de la ropa, indicaba la lealtad religiosa y política de la persona. Es más, si la persona era de la realeza, significaba que la nación no era independiente, sino una colonia o dependencia de la nación de cuya ropa se empleaba. Para que usted me pueda comprender. ¿Qué hace mucha gente cuando va a otro país? En algunos lugares les exigen que se pongan la ropa de ellos. Usted no puede andar como con la ropa normal de uno. O para caer bien, o para modo de respeto, usted se pone la ropa de allá. Independientemente sea una parte de Asia, no se me viene ahorita uno, o cualquier parte de Asia, ¿verdad? Tal vez donde están los árabes, o tal vez en el caso de un país como China, o que tiene una vestimenta muy diferente a las demás. Normalmente no es este tipo de vestimentas. Entonces usted, por respeto, llega y se pone. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estaban ocupando ropa extranjera. ¿Qué quiere decir? Que estaban ocupando ropa de la nación que tenía poder sobre ellos. Se habían perdido cualidades y costumbres que los distinguían como pueblo o nación. El traje y la música nacional de cada pueblo da un mensaje al mundo. ¿O no? El traje, la música, la comida. Y entonces moverse de un lugar a otro, o que fueran conquistados, o que estaban subyugados, o porque habían hecho alianzas, se tenía que vestir la ropa de la nación que tenía el poder. Entonces se habían perdido cualidades y costumbres que los distinguían como pueblo o nación. Eso mismo pasa, hermanos, cuando nosotros somos amigos del mundo. Perdimos nuestras cualidades, perdemos nuestras costumbres. Y hay una seria mezcla. ¿Por qué? Porque el mundo nos domina. No podemos ser amigos del mundo. La palabra lo dice.
Ahora, con respecto a los que saltan la puerta, ¿qué significa esto del pecado? Pues no hay mucha información, probablemente, no es así. Tenía que ver con la costumbre de los cananeos y otros pueblos de sacrificar a un niño y colocar sus restos bajo la piedra de entrada de una casa nueva. ¿Por qué? Porque las excavaciones arqueológicas en Palestina han revelado restos humanos y animales enterrados debajo de los cimientos de muchas casas. Mire, increíble, ¿verdad? Y porque dice el 9, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan la casa de sus señores de robo y engaño. Entonces, hay algo muy interesante. Los ladrones de aquel tiempo, como a muchos de hoy, eran muy supersticiosos. No tenían conciencia al robar, porque el ladrón no tiene conciencia al robar. Le importa poco. Si va a afectar a un pueblo, a una comunidad, lo que sea, no le importa, no hay conciencia. Pero quisieron evitar la posibilidad de una maldición por ser culpables de profanar a un muerto. Por lo tanto, saltaban el umbral cuando entraban a saquear. Amén. Amén. Eso es lo que se está diciendo. Estos son referencias. Estoy hablando de referencias de dónde podría venir esto, ¿verdad? También puede hacer referencia a los adoradores de Dagón que por superstición no pisaban el umbral de la puerta del templo. Amén. Aquí estamos viendo 3 situaciones. Amén. Esto de las saltar la puerta. Versículo 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, que por todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dineros. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Entonces, aquí el profeta describe un recorrido de Dios hacia la ciudad para averiguar cómo la gente está recibiendo un mensaje. Recuerde que Israel tenía las puertas y cada puerta tenía un nombre. Ahora, sabe que su simpatía es con la población, no con los príncipes. Y hace una enumeración de ciertos sitios de la ciudad de Jerusalén. Amén. Entonces, la segunda puerta, hay algunos que creen que era como un segundo barrio. Es una posible traducción, ¿verdad? Parece hacer referencia a un distrito de la ciudad. Dice los collados, se refiere al hecho de que Jerusalén fue edificado sobre montañas no muy altas. Cuando dice y gran quebrantamiento desde los collados. Mactes, porque aquí dice en el 11, aullad, habitantes de Mactes. Mactes significa cuenca. Eso para referencia está en Jueces 15:16. Por lo tanto, probablemente era el valle entre Jerusalén del este y Jerusalén del oeste, cuyo nombre era Tiropoeón. Entonces, que hoy en día ese lugar ha sido rellenado totalmente. Ese espacio que había entre Jerusalén de este y del oeste, esa parte del valle, todo eso ahí ha sido rellenado, según un comentarista. En aquel entonces era el lugar del mercado público, protegido del viento que levantaba tanto polvo. Según algunos, ese mercado era conocido por negocios turbios. Tal vez es como que hoy lo que decimos, un mercado negro, ¿verdad? Que no es nada lícito. Ahora, los comerciantes debieron tener mucha plata puesto que no existían monedas en esa época. El valor del artículo se calculaba por su peso en plata.
Amén, porque dice, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Versículo 12 y 13. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Fíjense que la primera metáfora es la de Dios, juez, buscando con linterna a los ricos indolentes y su tesoro para castigarlo. Es una operación nocturna para buscar y destruir a los culpables. Cuando dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilamente como el vino asentado. En esta metáfora de la fabricación del vino, es bien conocida hoy en la actualidad, ¿verdad? Aquí el hebreo usa la palabra capa para inmóviles, que significa solidificado o congelado. ¿Por qué? Porque si se deja el vino nuevo sobre su sedimento, se convierte en un jarabe dulce. Entonces, la metáfora describe a los israelitas indiferentes y desconfiados al punto que sus facultades mentales y espirituales se han entorpecido. Ahora, un pecado sumamente grave en la gente religiosa, es decir, Dios no va a hacer nada. Creer que Dios no va a hacer nada es algo tremendo. Él no se interesa en la suerte de los humanos, que son como hormigas sobre la tierra, ¿verdad? Los de la clase alta no esperan ni recompensa ni castigo. Ellos eran indiferentes ante la acción de Dios. Versículo 13, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viña, mas no beberán el vino de ellas. Amén. Hay una porción para que usted lo busque después, porque por tiempo no lo quiero hacer, pero Amós 5:11 y Miqueas 6:15, que son casi las mismas palabras. Entonces, que son las circunstancias descritas en Deuteronomio 28 y 30. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando mucho de Deuteronomio? Pues, qué bendición haber estudiado, porque les soy honesto, estudiar lo de los profetas, no, en aquel tiempo que estaba con Deuteronomio no sabía que iba a ser esto. Es decir, no, pero qué importante haber estudiado y haber entendido muchas cosas. Ahora, Sofonías es muy inteligente al decir a los ricos y a los pobres que su rechazo debe obedecer los mandamientos de Dios y que esta es la causa de la intervención jurídica de Dios, no como Salvador, sino como juez y verdugo. Amén. Porque le estaba diciendo, Sofonías le dice a los ricos y a los pobres que el rechazo que el Señor tenía con ellos era el desobedecer sus mandamientos, y que por esa razón hoy no venía como Salvador, sino como juez y como también verdugo. Amén. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Mire, increíble, ¿verdad? Día de trompeta y de la algazara sobre la ciudad fortificada y sobre las altas torres. Fíjese que en este vemos una tercera profecía en el libro de Sofonías. Si lo dividimos, ¿verdad? Lo que les ha dicho que les iba a hacer. Nos da una de las más gráficas descripciones del día del juicio que se halla en la Biblia.
Porque estos versículos no hablan de guerra, sino de los resultados de un juicio tremendo sobre la población de los judíos. La primera predicación sobre el día de Jehová aparece en el libro de Amós, en el capítulo 5, versículo del 18 al 24. Pero ahora Sofonías emplea una poesía del canto del guerrero para describir el avance rápido sobre Jerusalén de un enemigo del norte. Dice: día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Mire, todo es a lo oscuro, al juicio, al castigo que iba a venir sobre ellos. Dice: día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Increíble, ¿verdad? Cómo lo está mostrando aquí. Entonces, en ambas ocasiones, los profetas, tanto Amós como Sofonías, dicen que el pueblo de Israel y de Judá son los verdaderos enemigos de Dios por su desobediencia a los mandatos. Y los mandatos exigían lealtad a Dios y lealtad a sus compatriotas. Y se habían valido de ellos. Se habían puesto sobre su hermano. Entonces, no se conoce cuál es el origen, como el día de Jehová, pero uno de los elementos que incluye este concepto es que la soberanía de Dios no se extiende solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todas las naciones de la tierra. Bueno, no se conoce el origen, es quién fue el que lo dijo primero, cómo es que de alguien salió. Amén. Entonces, por lo tanto, este concepto del día de Jehová, que su soberanía se extiende sobre toda la tierra. Mirábamos el jueves pasado, ¿sí? En Habacuc, que la tierra está llena de la plenitud del Señor, o la tierra está cubierta o llena de la plenitud del Señor. Entonces, vemos que este es el concepto el trasfondo de las profecías contra Judá y de las naciones, y también las profecías de salvación que Sofonía más tarde iba a proclamar. De los versículos 14 al 16 anuncian que el día se aproxima con rapidez y el gran guerrero es nadie menos que Jehová mismo. ¿Por qué? Fíjese que estos dan detalles sobre el ataque. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Y se acuerda cuando hablamos de la plaga de la langosta, ¿verdad? Que cómo es que se movía y era tan grande que era capaz de oscurecer. Ahora, lo peor de todo será un día cuando los soldados valientes van a dar gritos de amargura porque no son capaces de enfrentar a un enemigo tan poderoso. ¿Y cómo comienza Sofonías? Hablando de un ataque relámpago. La trompeta del enemigo anunciará la conquista de la ciudad. Y los versículos 17 al 18, oiga lo que dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Mire qué duro esto. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces aquí en estos versículos Sofonía está describiendo la situación de todos los habitantes de la tierra, la situación humana de los habitantes. Porque dice: voy a enviar desesperación sobre la gente porque han pecado contra el Señor. Da a entender que van a ser víctimas de una masacre. ¿Por qué? Porque van a morir muchos.
¿Qué va a pasar cuando el Señor venga a juzgar la tierra? Dice, ahí será el crujir, el llorar y el crujir de dientes, ¿verdad? Habla de que habrán sangre y cuerpos humanos regados por todas partes. Lo voy a volver a leer otra vez. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo. Oiga, ¿entiende esto? Y su carne como estiércol. Está hablando de, esa es la palabra correcta, como una masacre. Qué fuerte, ¿verdad? Habrá sangre y cuerpos humanos regados por todas partes. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto esto, pero de alguna película, verdad? Y aquí está diciendo de algo que va a pasar. El pueblo desobediente no puede sobornar al guerrero con sus riquezas. Tampoco habrá algún sitio de refugio, puesto que toda la tierra será consumida con fuego. ¿Cuántas veces hemos leído, hemos visto que la Biblia menciona el juicio universal con mucha frecuencia? Lo que comenzó como un juicio sobre el pueblo del pacto del Sinaí va a abarcar a todos los habitantes de la tierra con consecuencias fatales. Detrás del mensaje de Sofonías está la idea que lo opuesto del amor a Dios no es odiarlo, porque ni tampoco el ateísmo, sino la apatía y la indiferencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué va a haber un juicio? ¿Por qué va a venir esto? Porque el problema es la apatía y la indiferencia. Amén. Increíble, ¿verdad? Hermanos, yo espero que el Señor nos haya hablado en esta noche. Amén. Que el Señor les bendiga. Perdón por el problema de la transmisión. Yo sé que tal vez a alguno les va a aparecer la notificación ya más tarde, pero siempre vamos a compartirlo, vamos a subirlo. Y aunque de muchos problemas, pero mire, la palabra del Señor no va a ser callada. Así que el Señor le bendiga. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites, Señor, empezar a estudiar este libro. Señor, definitivamente que no caigamos en la indiferencia o en la apatía. Padre, que preocupémonos. Tu palabra dice que aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Señor, que podamos cuidar nuestra vida espiritual. Señor, no sabemos cuándo vienes, pero tú vas a regresar. No sabemos cuándo será, pero tú vienes a pasar un juicio. Señor, que podamos permanecer hasta el fin. Señor, de que no sean manchadas nuestras vestiduras, sino que ahora que tenemos tiempo, podamos limpiarlas aún más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.